larga y que es complementaria de lo que hicimos en la última clase, pero que tiene temas interesantes. Vamos a hablar un poco de intimidad, confidencialidad y algunos comentarios de lo que es secreto médico. Antes de comenzar la clase, comentarios simples. La Semana de Medicina. Creo que ya los horarios han conversado con ustedes. La ceremonia va a ser el día jueves 3 de octubre. En esa ceremonia se estila que el discurso de orden lo de un alumno destacado de la promoción que ingresa al internado, si alguno de ustedes va a ser el que va a ser el orador principal de la ceremonia. Voy a preparar el discurso. Se habla de Carrión normalmente, pero no necesariamente repetir la historia de Carrión completa, sino quizás hablar un poco de lo que significó, de cómo trasciende, o algún aspecto de la vida que pueda trasladarse al discurso de ese día. Bueno, tiene libertad, van a tener la libertad de poder expresarse. Se estila también que en esa ceremonia se devele la placa de la promoción, así que sería bueno que tomen las previsiones y que obviamente ustedes sean los protagonistas del auditorio ese día, ¿no? Porque sale bonita la foto de toda la promoción con su placa en esa ceremonia. Son los recuerdos que se van a llevar, ¿no? Y le van a servir a los que egresen, ¿no? Los que repitan el ciclo, bueno, van a tener más fotos seguramente. Igual hay un calendario medio cambiado con respecto al seguro, con respecto al MIS, saben que vamos a tener que acabar una semana antes, pero bueno, yo creo que sí la hacemos, así que ojalá que no genere mucho problema. Igual sé que el 5 de octubre va a ser el día de la integración de la escuela y la facultad, la escuela tiene un fondo para colaborar con la actividad y va a ser, creo, gincana, deporte, rock y fiesta, ¿no? Una cosa así. Que va a ser fuera del campus para que podamos tomar una chela, no sé, porque si es en el campus no se podría. Así que creo que saldrá bonito. Eso. Sí, pero algo tiene contra mí esta computadora. Es el primero de invierno. Ahí deja. Para que dure unos minutos. Entramos entonces a hablar de lo que corresponde el día de hoy a la clase. Vamos a conversar sobre algo que suele ser poco visto, pero que tiene mucha importancia. ¿Qué opinan ustedes con respecto a las verdades? ¿Es bueno decir la verdad siempre? Olvidémonos de que somos médicos. Hablemos del uso de la verdad. ¿Es bueno decir la verdad siempre? ¿Qué opinan? O sea, no tienen idea. ¿Ustedes dicen la verdad siempre? No. Entonces, ¿es bueno decir la verdad siempre? No. Quizás no, ¿no? Pero una cosa es decir la verdad, toda la verdad, y otra cosa es mentir, o es lo mismo. Hay como una escala de verdad completa, dura, cruel, directa. Esta parte de la verdad, o sea, no digo todo, digo parte de la verdad. Está en no digo nada, ¿no es cierto? Y está en miento. O sea, tenemos una escala en la que vamos a jugar, en la que jugamos a lo largo de nuestra vida. O sea, a veces decimos toda la verdad, a veces decimos parte de la verdad, a veces no decimos nada, otras veces mentimos. En esa escala también se va a comportar nuestra relación comunicativa con nuestros pacientes, con nuestros colegas, con nuestros jefes. Lo que me interesa hoy día un poco es comentar cómo vamos a manejar esa verdad con nuestros pacientes. Pero quizás parta de la idea de que vamos a manejar la verdad con los pacientes y cómo debemos manejar la verdad siempre, ¿no? Dice, por ejemplo, comunicar la verdad al paciente relativamente es algo nuevo. Y eso es cierto, en realidad solo existe la comunicación de la verdad desde que existe enmarcado claramente el principio de autonomía. Hasta antes de que tengamos definido el principio de autonomía, la verdad que se le daba al paciente era relativa o era a veces ausente de concepto, silencio. El paciente le decía, doctor, ¿y qué tengo? No te preocupes, tú tomas esta pastilla, te vas a curar, no vas a estar explicando una faringitis, ¿no? O una otitis. Te ha inflamado tu oído nomás, toma esto, parte de la verdad, ¿no? En cambio, hoy en día se consideran las cosas de una forma distinta. Mira lo que decía Platón, decía,
si la mentira es útil, y vamos a darnos cuenta que a veces funciona, debe ser reservada a los médicos. O sea, Platón decía que los médicos teníamos como que, sí, pues permitido mentir. Y aparte de los médicos, también podían mentir los políticos, dice, ¿no? Y es permitido que algunos hombres mientan. Si es permitido que algunos hombres mientan, estos serán los que gobiernan el Estado. Y solo podrían mentir cuando esa mentira beneficia al Estado, ¿no? ¿Ustedes saben cómo eran los gobiernos en la época platónica? ¿Quién era el que gobernaba? Estos señores eran enemigos de la democracia. Dice que Grecia es como que la cuna de la democracia, ¿no es cierto? De la sabiduría. Pero, no. La democracia se tumbó el sistema. En Grecia te preparaban para gobernar. O sea, el que gobernaba era el más hábil, el que tenía los mayores conocimientos. En realidad era un gobierno de la aristocracia, que eran las personas que tenían dinero y por lo tanto podían poner a sus hijos en manos de tutores muy calificados que los hacían conocer de geografía, de política, los hacían viajar, conocer otras costumbres y ciudades, y venían listos para ser designados o elegidos como gobernantes, pero no era cualquiera que era elegido, ¿no? A los únicos que elegía el pueblo, entre comillas, eran los generales, porque ahí sí había que demostrar que eras recio, fuerte, inteligente en la guerra, ya ganó batallas. Mejor contigo no me meto, a ti que te elijan como el general del ejército del país. Pero el gobernante, aristocracia. Cuando aparece una democracia como la que tenemos en el país, por ejemplo, la cosa se fue al cacho, ¿no? ¿No se acuerdan que hace unos años tú tenías y así pasa en casi todo el mundo, ¿no? ¿Quién era la ministra de Economía más joven que hemos tenido? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ya, esta niña era hija del rector de la uni, ¿no es cierto? ¿Dónde había estudiado esta chica? Ya, y de ahí donde hizo las maestrías. Esta chica viajó a Oxford y estudió en Harvard, ¿no? Entonces cuando venía a ser ministra de Economía, tenías una ministra que era joven, con una formación en una universidad de referencia en el campo de la economía del país, con posgrados en las top del mundo, donde además había dado muy buenos resultados, ¿no? Académicamente. Y la tenías con un sueldo misio, porque el ministro gana 30.000 soles, creo, con un sueldo misio como ministra de Estado. Yo digo, si manejas un presupuesto de miles de millones, no puedes ganar 30.000 soles, ¿no? Encima si has gastado. ¿Cuánto cuesta nomás estudiar una maestría en Harvard? ¿No? Si, ¿cuánto cuesta una maestría en la del Pacífico? $50.000 no baja, ¿no? Entonces le vas a pagar 30.000 soles. Y la tienes de ministra de Estado. Y cuando tú veías la cartilla de los ministros que hemos tenido en otras carteras, transportes, trabajo, todos tenían perfiles parecidos, ¿no? Y ahora, ¿han leído ustedes la biografía del ministro de Salud que tenemos? Por ejemplo, o sea, ¿qué estudios de posgrado tiene? O sea, en realidad es un poco triste, ¿no? Porque ha bajado un poco la calidad. Ya no tenemos gobernantes preparados para gobernar, porque ellos sí gobiernan un sector. Entonces la cosa es medio especial, pero es bueno que nos haga reflexionar el asunto, ¿no? ¿Qué pasó con la chiquita? La terminó el ministerio, la sacaron del ministerio, ¿y dónde está ahora? Banco Mundial. Se pregunten cuánto gana el Banco Mundial. Es como lo que pasa hablando de Soto, ¿no? Que él se quedó acá en Perú, pues dejó su chapa afuera. ¿Cuánto ganaba? Afuera. Pero de verdad, no como Toledo, ¿no? Que sí nos metió el retazo, ¿no? En fin. Volvamos a la verdad vinculada a la clase. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros no deberíamos decir la verdad? Y cuando digo no decir la verdad, hablo incluso de decirla parcialmente, de quedarme callado o de mentir. ¿Hay razones privilegiadas para poder no decir la verdad? Probablemente sí hay algunas cosas que podamos comentar. No sé si sean razones realmente. Ustedes van a sacar sus conclusiones cuando ejerzan. Una de ellas es, por ejemplo, favorecer el privilegio terapéutico. A veces, cuando uno no dice la verdad, obtiene mejores resultados en el paciente. Por ejemplo, si tengo una enfermedad reumatoidea, donde el sistema inmunológico va a regular mucho de lo que va a suceder en ese paciente, y yo le explico suavemente el medicamento que le voy a dar va a regular su inflamación, y lo mando a su casa con la esperanza de que va a curarse, y el paciente se va a desaparecer sus síntomas. Pero si yo igual le digo, es una enfermedad reumatoidea que vas a tener toda tu vida, que vas a tener drogas que te van a alterar la presión arterial, la forma corporal, el manejo de los glúcidos,
y que además no vas a tener que tomar todo el día, mañana y tarde, dosis irregular, ese paciente va a estresarse de tal forma por su artritis que probablemente el resultado del tratamiento no sea tan efectivo. O al paciente se le presenten a cada rato, así sean falsos, los síntomas que te da el medicamento que estás tomando. Entonces, a veces, en este caso, por favorecer el privilegio terapéutico, por hacer bien, buscar una buena respuesta de tratamiento, no decir todo podría ayudar. Es una justificación para no decir la verdad, ¿no? Favorecer el privilegio terapéutico. Otra de las razones por las que a veces es bueno no decir toda la verdad es esta de los efectos angustiosos. ¿Qué pasa si yo recibo una paciente y tiene una tumoración en la mama? ¿No? Paciente mujer, de 48 años, que nunca se había hecho un examen, ¿no? Y que tampoco se había hecho una mamografía. Tú la revisas y solo tienes esa tumoración en la mama. ¿Qué puede ser la tumoración en la mama? Cáncer de mama, ¿no? A esa edad probablemente sea cáncer de mama. De lejos podría ser una enfermedad fibroquística, ¿no? O sea, de lejos. Lo más probable es que sea un cáncer de mama. Es más, la mujer nunca dio de lactar, ya con eso se echó un poco al tacho el diagnóstico. ¿Le van a decir que es cáncer de mama? Y yo no sé qué es. Por más que yo sepa qué es. Por lo tanto, yo le diga, si no se tiene una tumoración en la mama, vamos a ver de qué se trata. Hay que hacer unos estudios, ¿no? Esos estudios incluyen un estudio ecográfico, probablemente después una mamografía, y vamos a determinar, ¿no?, la gama de enfermedades que se manifiestan como una tumoración de la mama. ¿Para qué nos volvemos locos hoy día? ¿No? Porque si digo, señor, si un cáncer de mama tiene 48 años, usted nunca dio de lactar, es un factor de riesgo elevado, la probabilidad de que sea un cáncer que ya esté en estadio por encima de 2, porque lo puedo palpar en la tele, la señora va a llegar a su casa y va a llorar, ¿no? Va a deprimirse, probablemente no se hagan los estudios, no hay terapéutica. Voy a mejor postergo esas sensaciones extrañas cuando tengo un diagnóstico definitivo, incluido el estadiaje, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea la forma de actuar. Otra razón para no decir la verdad es generar temor desproporcionado, incluso temores que generan irracionalidad. Uno, cuando evalúa a un paciente, se da cuenta de cuál es el temperamento del paciente o la forma en la que probablemente podría responder ante una noticia dramática. Esa forma de respuesta es muy variada, es como cuando ustedes se pelean con el novio, ¿no? Así que se pelean con el novio y se van a la discoteca esta noche y se vuelven locas ahí, ¿no? Otras se meten a llorar en su cama, ¿no? Otras empiezan a estraquearlo, ¿no? Están diciendo, ¿no?, quién está, empiezan a dar el mensaje, ya te vi, no eres mío, no puedo saber de nadie, ¿no? Pero hay otras que se cortan las venas, ¿no? Ustedes, hay una gama de reacciones frente a una noticia triste, como la de que me pusieron los cachos en el terminal. Entonces, eso puede pasar a un paciente cuando uno le cuenta la verdad total. Puedes generar una respuesta irracional y puede tirarse un puente. Y luego, ay, me equivoqué, ¿no? Era un quiste, hermano. ¿No? O sea, por ejemplo. Otra razón importante es el efecto placebo, pues. El efecto placebo es ese efecto que buscamos, o que se consigue, mejor dicho, sin necesidad de que la medicación que hayamos otorgado sea diagnosticada para el problema que tenga. Es más, se consigue el efecto placebo con caramelos de limón, ¿no? En fin, y a veces los efectos placebo son tan fuertes, porque ¿de qué depende el efecto placebo? Del cerebro, ¿no? Es emocional. El cerebro le manda señales a sistema inmunológico se potencia y las respuestas son rapidísimas. Por ejemplo, una infección seria, yo justo le contaba hace un ratito a Adrián, ¿no?, a un paciente que está muriéndose con una infección, tú no le dices que está muriendo con la infección, le das antibióticos y dices que con esto va a salir, estás mintiendo probablemente porque no sabes si va a salir, pero ese efecto que da esa noticia, con esto vas a salir, puede generar en realidad que el antibiótico y el sistema inmune se potencie y el paciente salga. Tú no sabes, ¿no? Ese efecto placebo es importante. Por lo tanto, uno no puede quemar la opción de decir la verdad, está muriendo ya, pero ¿qué pasaría con este medicamento? Me pruébalo, ¿no? Mataste el efecto placebo del medicamento, ¿no? Y el paciente probablemente se muera, ¿no?, porque está mal. El efecto placebo se refuerza en la esperanza de curarte y en la confianza que tiene con el médico que indica el medicamento. Así que es trabajo mental con el paciente que nos quiere, o sea, el paciente que en realidad tiene una vinculación con su médico, esa vinculación de confianza de la que hablamos en la clase pasada. ¿Por qué no decir la verdad? A veces, por esto.
Porque no sabemos la verdad, pues es un tumor en la mama. Yo no sé si es cáncer, ¿no? Podría ser una enfermedad fibrosquística, pero yo que soy de año mayor, uno no lo sabe. Y si no lo sé, por más que esté casi seguro de lo que es, mejor no lo digo, ¿no? La otra razón es, ¿para qué le cuento si no me va a entender? ¿Qué médico soy yo? Yo sé el asunto. Él no sabe. Para él es una bolita de la mano, mejor espero nomás pues, que tenga el resultado para contarle la historia completa, ¿no? Más o menos por ahí va la figura de, si el efecto es incapaz de comprender, ¿para qué le voy a decir algo que podría volverlo un poco trastornado? Y finalmente, aunque no lo crean, y eso nos pasa a nosotros, el paciente no desea saber, ¿no? Es como cuando ustedes inician una relación y se ponen de acuerdo que la relación va a ser cerrada. Ninguno de los dos juega por fuera de la relación. Pero es probable que sí jueguen fuera de la relación. El problema está cuando te quedas, ¿no? Una relación cerrada se basa en no saber que la otra persona puede jugar fuera de la relación. Si no lo sabes, no pasa. Lo mismo pasa acá. Cuando uno está enfermo, no quiere saber qué es lo que tiene totalmente o a dónde va a ir. Es mejor no saber y estar bien, ¿no? Esas son las razones por las cuales, en teoría, nosotros debemos manejar con cierto cuidado la verdad. ¿Y cuáles son las razones para decir la verdad? De hecho, hay argumentos a favor de decir la verdad. ¿Qué es lo que hoy en día se promueve, ¿no? O sea, si hay que decir la verdad, lo siento. De hecho, el decir la verdad es la forma clara en la que uno permite que el paciente ejerza su autonomía. Y dijimos que uno de los principios de esta práctica es el respeto activo de las decisiones del paciente. Para que el paciente decida lo que va a pasar con él, el paciente tiene que saber lo que está pasando con él. Y eso es respetar su autonomía. Y el paciente la debe ejercer. Entonces, la primera razón para que la verdad sea la que prime en nuestra relación. Además, cuando el paciente sabe que le estás diciendo la verdad, así la verdad sea dolorosa para el paciente va a reforzar la confianza. Ese paciente, bueno, me dijo que el doctor es bueno, me dijo que me iba a doler y me dolió. Otros te mienten, te clavan ahí unas sientas el pinchazo, ¿no? El paciente, yo voy donde él, confianza, por decir la verdad. Además, hace que ese paciente te busque siempre a ti y no a otros, incluso te espere cuando tú estás de viaje en un congreso en el Caribe, no sé dónde estés. No, que venga mi doctor, no, yo con él nomás me hago ver. Decir la verdad refuerza la confianza, fideliza al paciente. Además, cuando hay esa relación de confianza y lealtad, uno puede hacer pactos con el paciente, ¿no? Necesito que tome la pastilla todas las mañanas. ¿Me lo prometes? Sí, doctor, se lo juro, ¿no? El paciente que vengas en una semana. Y si te sientes mal antes, me llamas. Si no hubiese verdad de por medio, probablemente el paciente no tomaría el medicamento, no haría un compromiso personal ni con su doctor para cumplir con el doctor, va a tomar el medicamento si me va mal, etc. Entonces ya sabemos que hay dos argumentos interesantes. ¿Qué otros efectos positivos tiene decir la verdad? Más allá de que la verdad sea dolorosa, va a mejorar los vínculos que tiene el paciente con su médico, con el sistema en el que está inmerso, va a hacer que el paciente efectivamente cumpla con las indicaciones que le dé el médico o incluso haga esfuerzos para poder acceder a métodos de diagnóstico que no existen o tratamientos un poco costosos que pueden dar resultados positivos. Entonces, ese tipo de efectos son positivos. Otra cosa es que, miren, cuando le dices la verdad, el paciente se queja menos. Porque tú le dijiste que iba a vomitar, tú le dijiste que iba a doler, tú le dijiste que iba a tener problemas para orinar. Le dijiste la verdad. Por lo tanto, el paciente ya no te decía, doctor, me está doliendo el estómago, usted no me dijo eso. O me dijo que no iba a pasar nada, me engañó. ¿No? Si tú le advertiste, el paciente no va a quejarse, porque sabía que eso se le venía y mentalmente probablemente se preparó para contar ese tipo de cosas. Reduce el dolor y reduce la ansiedad, que ya sabe de qué se trata el asunto, ¿no? Cuando uno miente, que es el lado extremo, hemos visto por qué no decir la verdad cuando hemos hablado de mentir. Y ahora estamos diciendo por qué decimos la verdad cuando hemos hablado de mentir. Ahora sí hablemos de mentir. ¿Por qué la mentira es mala? Para todo, porque sus consecuencias son indeseables. Uno nunca quiere someterse a las consecuencias que puede ocasionar una mentira, por más pequeñita que ésta sea. De hecho, la primera consecuencia es que el paciente no confía en ti.
Y si el paciente no confía en ti, eres un mal médico. Y ese mal médico va a estar en boca de todos los demás amigos de ese paciente. Y así una cadena enorme de desprestigio para ti. Porque la desconfianza es lo peor que puede pasar en una relación médico-paciente. Es mejor equivocarte en el tratamiento, equivocarte en el diagnóstico, pero bajo una vinculación de confianza, que simplemente mentir, ¿no? La confianza favorece la colaboración. Entonces, si yo le miento al paciente, ese paciente no va a cumplir con lo que yo le pida que haga, ¿no? Además, cuando uno miente, por ejemplo, cuando da esperanzas que no existen, al paciente no le permiten, como dicen los filósofos, cerrar sus círculos, ¿no? Cumplir pedir perdón, repartir sus bienes, despedirse de las personas de las que quiere despedirse, porque uno le genera falsa expectativa y no puede cumplir con sus últimas voluntades. O sea, todos, incluso ustedes a su edad, donde se supone que la probabilidad de que sigan vivos varios años es muy alta, altísima, tienen voluntades últimas, ¿no? Hay cosas que quieren hacer antes de morir. Todos tenemos cosas que queremos hacer antes de morir. A ver, suele ser una. ¿Qué cosas quieren hacer antes de morir? ¿Ah? En tecnología me dijeron saltar en paracaídas, tener hijos, no sé. ¿Qué cosa quieres hacer antes de morir? ¿En serio no lo han pensado? ¿Qué quieres hacer antes de morir? Me gustaría atender a un paciente de chiquito. ¿Tener un qué? Atender a un paciente de niño. Ya. Y verlo Ya, está bien. O sea, no matarlo en la ruta, dice. Eso es chévere, por ejemplo, cuando si es un niño recién nacido y luego ese niño lo ves crecer. Yo justo, cuando estaba haciendo mi internado, nació un niño, llegó un niño en la emergencia con una sepsis así, ya, deprimido total, tenía 3 meses, era una estreptococia que lo estaba matando, era resistente a todo. Así que lo hospitalizamos y le informamos a la familia que el niño estaba desociado, ¿no? Pero que sería bueno que esté con la mamá y el papá, que duerman ahí esa noche, que lo acompañen, que le canten, que lo acompañen en su partida. Porque ese fue el diagnóstico. El cura vino y el cura lo vio al niño y dijo: ¿ese niño está bautizado? No, dijeron los papás. Entonces vamos a bautizarlo. A las 4 de la tarde, a las 6 vengo a bautizarlo. ¿Quiénes van a ser los padrinos? Entonces estaba la enfermera en el turno y yo, que era el interno de guardia. Ya, los dos son los padrinos. Y yo salí hasta el centro, me acuerdo, y por las propinas que me daban en el internado, compré un trajecito blanco, pues así de niño, que 3 meses de chico, pero parecía de 1. Y la enfermera le trajo unas galletitas, una cosita así como para. A las 6 llegó el cura y lo bautizó. Y el niño mejoró al día siguiente, mejoró el lunes, tuvo una semana, empezó a comer y se fue de alta. El niño decía morir, se curó. Y se fue a la chacra, era un chico de la Yarada. Y la mamá, todos los años en Navidad, iba a mi casa con una bolsita de aceitunas o una sandía, para el padrino, ¿no? Y lo llevaba al niño. Y yo le tenía todos los años un regalo. Al comienzo eran juguetes, luego eran útiles escolares, y ya lo último yo le preguntaba a la mamá qué necesita. Y le decía: ay, no tiene zapatillas, ya compra zapatillas, ¿no? O sea, la mamá. Y ya cuando pasó unos años, yo le dejaba un sobre con 100 soles, creo. El chico tiene 23 años ahora, es medicado, y va a la casa a dejar aceitunas. Todos los años trabaja en la chacra, que era de su papá era peón. Ahora ellos invadieron al costado y tienen una parcelita propia. O sea, ya el medicado es propietario de un terreno, ¿no? O sea, y eso es muy chévere, ¿no? No nos vinculamos en todo, porque si bien es cierto, yo no comparto mucho de su vida personal, esas cosas, pero ahí está, ¿no? Está presente en las Navidades, ¿no? Y yo sé que antes probablemente iba porque quería esas zapatillas, solicitaba sus cuadernos, pero ahora no hace porque quiere. Porque ahora yo no me regalo nada, iba ahí y me deja aceitunas, en la casa de mi mamá. ¿Vale? ¿Alguien más quiere hacer algo antes de morir? ¿En serio? Quiero llevar de viaje a mi mamá donde quisiera, fuera de. ¿A dónde quieres? Ya lo sabes, seguramente. Pero me dices: ay, quisiera conocer el Vaticano, quisiera ir a ver al Virgen de Guadalupe, no te he dicho nada de eso. Sí, a México, a las playas. Son directas y indirectas. Bacán. Viaje de chicas, dice. Mamita. ¿Alguien más quiere hacer algo bacán antes de morir? Sería bueno que tengan planes para hacer antes de morir, si no tiene mucho sentido que vivan, ¿no? O sea, ¿dónde es el chiste de que practicaba? Acuérdense que había un valor de trascender, y trascender es
querer hacer algo, pues, ¿no? Dejar alguna huella por ahí. En fin. Entonces ya saben que mentir puede dificultar que se cumplan esas últimas voluntades, que son importantes, ¿no? Además, también cuando el paciente tiene deudas y quiere pagar las tasas de morir para irse con un caballero, con sus compromisos, también decir la verdad le va a favorecer al paciente hacerlo. Eso es permitir que la muerte de ese paciente se dé dentro de lo que él espera que sea. Eso se conoce como dignidad al irse, ¿no? Dignidad al morir. Por lo tanto, es importante que la relación sea de verdad, en marco de verdades, para que la muerte sea una muerte digna y los últimos días del paciente sean humanizados. Si yo sé que el paciente está en esos últimos días y no tengo por qué mentirle al paciente para generar una expectativa falsa, pues entonces hay que comunicarlo de manera adecuada para que esos últimos días sean como son unos últimos días humanizados. A ver, quitemos ese perfil. Ya, sí, que no te duela, perfecto, va una. Con tu gente querida, ¿no es cierto? La familia, o con tus mejores amigos, tu pareja, no sé, ¿qué más? Tratar de que pasen los momentos más alegres. Ya, que tengas más momentos bonitos que otro tipo de momentos en esa etapa. Perfecto, otra. ¿Dónde debe pasar? ¿Dónde debes morirte? En casa, ¿no? O en tu casa. O sea, no es tan difícil. No es tan difícil generar unos últimos días humanizados. Los últimos días, un amigo mío hace un año y medio, un amigo de más de 25 años, de mi edad, menor que yo, un par de años menor que yo, le diagnosticaron cáncer hace 3 años. Era un cáncer espinoso de la región del ano. Nos burlamos de él cuando tuvo su diagnóstico. Uno sufre donde se goza, le decíamos, ¿no? Lo cochineamos por eso. Y el médico le dijo, bueno, ¿sabes qué? Es un espinoso, así que eso con radioterapia y una cirugía simple se cura. Y mi pata dijo, ya, bacán. Entonces hágame la cirugía y la radioterapia. Y le dieron quimio de refuerzo. Él tenía un oncosalud, el pata estaba pobre, lo habían botado de la chamba después de la pandemia, pero él había alguna vez comprado un seguro oncológico plus de oncosalud y se lo debitaban de la tarjeta de crédito. Y cuando le dieron el diagnóstico, él tenía su seguro al día. Así que tenía hasta 1 millón y pico de soles para poder disponer para su enfermedad. Así que escogió el mejor oncólogo de recto, escogió una buena clínica, se fue a hacer ver, vino a mi cumpleaños, me acuerdo. Es más, postergó el inicio de su radioterapia por venir a mi cumpleaños y meterse unos tragos, ¿no? Luego eso fue un miércoles, regresó a Lima, el lunes comenzó la radioterapia. En fin, evolucionó mal. El cáncer se fue a la parte posterior del recto, se pegó a los músculos que están adheridos, en fin. Él se murió en mayo, o sea, tenía el diagnóstico en un año. El diagnóstico fue en mayo, comenzó el tratamiento en junio y se murió en mayo siguiente, ¿no? En el camino, yo he ido varias veces hospitalizado en la clínica, una clínica que tiene un ambiente enorme para que él reciba a su familia, con un baño enorme, con una cama al lado para que duerma su familia ahí. Cuando lo desahuciaron, al final lo mandaron a su casa con cama clínica, con enfermera y con médico que estaba todos los días. Le dieron tratamiento antidolor para que lo administre. Y yo fui a verlo a su casa en sus últimos días y él tenía sus 2 perros abajo, tenía 2 jaguars, creo que son sus perros, bajo la cama. Y estaban sus primos, todos ahí alrededor. Y él estaba entre despierto y dormido, pero rodeado de su gente, ¿no? Se murió ahí en su casa. Qué chévere, no lo hice así. Sabiendo que sabía que se iba a morir. De hecho, en la penúltima visita que hicimos, con una amiga que es médico que hace ADOMI, que hace mucho cuidado de viejitos, y ella llegó a visitarlo a Juan Carlos, mi amigo, y le preguntó, ya Juan Carlos, ¿qué has contado a su hermana ahí? ¿Has contado cosas como, por ejemplo, ¿quieres que te quemen o quieres que te entierren? Y la hermana puso una cara como, ¿qué estás hablando? Porque el hombre está mal, tiene que contarnos si quiere que lo entierren o quiere que lo cremen. Y Juan Carlos se fue de boca, dijo, quiero que me velen en mi casa, quiero que me entierren en el cementerio de ahí donde estaba enterrado su papá, quiero que cuando me entierren estén escuchando música de Laura Pausini, y le consiguieron a la doble de Laura Pausini que le cantó el entierro, ¿no? O sea, él manifestó lo que nadie quería contar, o sea, nadie quería preguntar, pero que es necesario aclarar. Es una partida. Todo el mundo debe tener un plan de su parte. No quiero flores, quiero que me cremen. No. En mi casa había una bronca de ese tipo, no había.
Porque cuando murió mi padre, nosotros queríamos cremarlo, pero mi mamá dijo, no, 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 lo entierran, ¿no? Y es más, compren el nicho para mí también ahí. Entonces compramos un nicho doble, ¿no? Y dijo, ¿y por qué doble? ¿No somos 6? Ah, no, mamá, yo quiero que me cremen, no, te van a cremar. Y ahí salta la bronca, ¿no? Todos queríamos ser cremados, 4 hermanos. Entonces, ¿puedes estar sola con tu padre? Ah, tú pediste eso, ¿no? Es su voluntad anticipada. Mi abuela tiene 94 años. A mi abuelo le dio un infarto a los 84. Se paró de la cama y murió. Qué chévere esa muerte. Y mi abuela decidió, una señora en esa época de 84 años también, decidió cremarlo. ¿Quién piensa a esa edad en cremarse? Oye, lo cremó mi abuelo y lo tiene en la casa. Ahí lo tiene preso en la sala. Y mi abuela ha dicho, cuando yo me muera, yo quiero que a mí me entierren. Ella paga mensualmente su cuota de la Sociedad de Señoras y Auxilios Mutuos de Tacna, un grupo de señoras de Tacna, muy añosas todas, ¿no? Mi abuelo le decía el club del piano, pura tecla, le decía, ¿no? Ella paga, y quiere que le entierren en una cuadra del cementerio general, enorme, están todas las viejas ahí enterradas, ¿no? Ella quiere que le entierren ahí con sus amigas, pero ojo, las cenizas de su abuelo, de su esposo, entre las piernas. Entonces, a Carlos me lo echan entre las piernas y me meten en el ataúd. Y ahí, para que mis amigas estén envidiosas, porque yo soy la única con el marido adentro, ¿no? Alucine su voluntad anticipada, ¿no? Y la verdad que caballero todavía nos puso un compromiso. Ahí tenemos las cenizas, cuando mi abuela no esté, probablemente no falta mucho, tiene 94 años, con la vieja. Vamos a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros digamos la verdad por estas razones. Mi abuela también quiere que lo creemos. Ella quiere que lo creemos. Más o menos, cómo es que es conveniente, en algunos casos como estos, manejar la verdad. De hecho, ahora, dentro de la verdad está el hecho de que la verdad se debe informar de manera progresiva en base a lo que de verdad tengamos, no en base a sospechas, ¿no? Porque informar lo que está pasando es un deber que tenemos como profesionales de la salud, de hecho como médicos, porque somos nosotros los únicos autorizados a decir estas cosas, ¿no? Los otros profesionales de la salud lo van a hacer de manera muy limitada, probablemente. O, en todo caso, sí le van a decir una cosa que deben ustedes escuchar. Converse con el médico. La enfermera dice, ¿y cómo estoy? Converse con el médico. ¿Y qué no sé? Converse con el médico. Entonces ustedes van a tener que suplarse el informar. El derecho que tiene el paciente de saber la verdad, pues es eso, es un derecho. Es un derecho, además, que no puede renunciar el paciente. Pero ojo, hay ocasiones en las que los pacientes, en sano juicio, lo delegan en su familia. Entonces dice, doctor, ¿sabe qué? Haga usted conmigo lo que quiera. La cosa es que no me duela. Pero los detalles, a mis hijos, por favor. Listo. El paciente marcó el límite de lo que quiere saber. Se está predisponiendo a que nosotros hagamos las cosas, pero que el consentimiento para ellas las den los hijos, ¿no? Entonces, eso es importante. Uno no renuncia, pero sí delega el derecho de poder tomar decisiones en base a la verdad. Pero ojo, bajo ese esquema, ¿podríamos decir que la autonomía es renunciable? ¿Qué opinan? ¿Uno puede renunciar a su autonomía? No. Porque ser persona es ser autónomo. O sea, la misma autonomía me da la tranquilidad. No sé si me se le hizo antes. Cuando aceptas una anestesia general. ¿Cómo? Cuando aceptas una anestesia general, ya no tienes autonomía. Cuando aceptas una anestesia general, ¿qué estás haciendo? O sea, bueno, cuando te intuban, regularmente. Ya, pero acuérdense que la autonomía tiene excepciones. ¿Cuál es la excepción de la autonomía? La emergencia. En la emergencia uno puede eximirse de la autonomía. Pero la autonomía no es irrenunciable cuando hay conciencia. De hecho, cuando un paciente delega la toma de decisiones, lo hace ¿por qué? Porque es autónomo. O sea, yo no estoy renunciando, estoy delegando. O sea, mi autonomía está ejercida en el hecho de que, hijo, hazte cargo. ¿No? Pero lo he decidido yo en mi autonomía. La autonomía es irrenunciable.
Si es que hay lucidez, ¿no? Hablo, funciones mentales superiores adecuadas, es irrenunciable. Ocultar la verdad es parte de ese tradicional paternalismo con el que nos trataban hace muchos años, ¿no? Porque es el ejemplo típico de una relación del médico con el niño que obvia la presencia del padre, ¿no? Es como que cuando iban a mediar ustedes, probablemente no sabían qué estaba pasando con usted, ahí le estaban haciendo algo para su bien seguramente, pero no sabían de qué se trata. Es un paternalismo que no se justifica. Ahora, cuando uno comunica cosas que no son buenas, o informa cosas que son tristes o malas, conocemos como malas noticias, ¿no? Tiene que haber siempre compasión, cuidado y además poseer habilidades de comunicación. Entonces, si queremos perfilar la comunicación de malas noticias, tenemos que tener dos características: ser compasivos, que va a permitirnos que las cosas se hagan con cuidado, y además tener habilidades de comunicación. De hecho, entonces, los médicos estamos fritos porque tenemos necesariamente que tener habilidades de comunicación, que por suerte son cosas que se pueden aprender o se pueden entrenar. De hecho, hay cursos para comunicar malas noticias, ¿no? Hay comunicación de malas noticias. O sea, en ciertos centros hospitalarios donde se hace procura, ¿saben eso? Procura es un programa por el cual es un nombre que suena todo el mundo. Cuando uno busca órganos, se llama procura. Llega un paciente con muerte cefálica después de accidente de moto. El paciente tenía 17 años, joven, ¿no? Aún estudiaba medicina, ¿no? Llega, entra a UCI con muerte cefálica y llega la mamá y el papá. Y el médico tiene que comunicar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que el hijo está muerto, ¿no? Pero que está ahí, pero que está muerto. Pero eso no es todo, porque algo más quiere el médico de sus papás. ¿Qué quiere? Procura. Quiere que los papás autoricen que a ese hijo le saquen los pulmones, los riñones, el corazón, córneas, etc. Todo lo que se pueda. Entonces, comunicar malas noticias a ese nivel se estudia, ¿no? ¿Dónde? En el mejor lugar del mundo para eso es España. España tiene los más altos niveles de procura del mundo. Lo veremos en esa clase después, y para clases después. Y eso el médico no lo vuelve un cazador, que es una mala observación de procura, si no lo hace, porque el médico lo entrenó, además es compasivo y lo hace con cuidado, y lo consigue muchas veces, ¿no? Muy bien. De hecho, ¿qué pasa si creo que no tengo habilidades de comunicación? ¿Qué haría? Ya está en el último año de medicina, y se dan cuenta que son duros para comunicar cosas. Lo más común es enterarse de colegas que tienen un trato insoportable, que no saludan o que a veces comunican las cosas como si fuera un camal, ¿no? O que no tienen tiempo para atender al paciente, que lo miran a los ojos. No creo que quieran hacer de esos médicos. Si se dan cuenta que tienen una habilidad poco favorecida en el tema de la comunicación, estudien comunicación. Hay cursitos cortos, ¿no? De comunicación no verbal, de expresión corporal, de teatro, ¿no? De oratoria, de locución. Todos esos cursos apuntan a mejorar el perfil de comunicación. Y si aún así siguen creyendo que no tienen la habilidad, estudien pues, especialidades como radiología intervencionista, laboratorio clínico, anatomía patológica, radioterapia, ¿no? Cirugía de emergencias, puede ser emergencias y desastres, ¿no? Donde ya llega todo chocado, no hay que comunicarse mucho, ¿no? Pero si quieren ser pediatras, no, pues, ¿no? Oncólogos clínicos, tienen que ser comunicadores. De hecho, porque como se mueren tantos, pues les va tan mal, es bueno evitar sus juicios, se comuniquen bien. ¿Y cómo se da una mala noticia? A ver, perfilemos la comunicación de una mala noticia. ¿Qué condiciones tendría que haber para poder dar una mala noticia de manera adecuada? Privacidad. A ver, ¿cómo? Privacidad. Tenemos un ambiente adecuado. Un ambiente adecuado, o sea, la disco de la noche, ¿no? Te odio, ya no quiero estar contigo. Hay otra chica para que puedas divertirte. No. Ambiente adecuado, genial. ¿Qué más? Tener tiempo para contestar preguntas. Perfecto. Tener tiempo para contestar preguntas, estar ahí después de, ¿no? ¿Qué más? A ver. Primero, hay que
asegurarse que la persona que va a recibir la mala noticia tenga la capacidad de poder decidir sobre esa mala noticia. O sea, hay que cerciorarme si el paciente está lúcido, conserva las capacidades mentales, por más que esté deprimido, por más que esté angustiado, que esté preocupado, pero que tenga la capacidad de decidir, porque si no, por gusto le voy a comunicar algo tan rápido en ese momento. ¿No? O sea, hay que buscar que el paciente tenga la capacidad de decidir. Después hay que medir hasta qué punto quiere saber el paciente la verdad. Y el paciente te lo dice rápidamente, o sea, doctor, por favor, en pocas palabras, te dice, ¿no? O el paciente dice, doctor, por favor, cuéntemelo con detallitos porque quiero saber de qué se trata, ¿no? O hay pacientes que te dejan a ti, a libre albedrío, ver qué tanto dices, ¿no? O te van callando cuando estás contando, ya doctor, no me diga más, ¿no? O te cortan para decir, ya doctor, dígame cuánto me queda. O sea, uno más o menos tiene que medir qué tanto quiere saber el paciente sobre el tema. No escaparnos de la verdad, pero tampoco vamos a ir muy allá si el paciente no quiere que vayamos muy allá. Luego hay que conocer, no necesariamente hacer caso, de la postura de los pacientes, ¿no? Hace poco hicimos una capacitación. El Ministerio de Salud tiene una unidad de cuidados oncológicos para las casas. Es una pseudo unidad de paliativos. Yo no llamaría paliativos, están en pañales, pero tiene muchos pacientes con cáncer de cuello uterino y cáncer de mama que visitan a las casas, al médico, y hacen un poco de psicoterapia, hacen un tratamiento de dolor, y es chévere. Hicimos una capacitación a estos profesionales en bioética, y una de las cosas que pasaba mucho era de que la familia le decía, doctor, entre a conversar con mi mamá, pero por favor no le diga qué tiene. O no le cuente los detalles de su último resultado de análisis. Entonces los médicos que trabajan ahí preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hacen? O sea, la familia tiene la postura de que no le cuentes. ¿Qué hacen? ¿Le cuentan? ¿Y dónde queda la autonomía? Si el paciente está lúcido y conserva las funciones mentales superiores, tú le cuentas lo que te pregunte. ¿Con qué? Con la verdad, ¿no? Quizás sin mucho detalle, pero sí con la verdad. Porque la postura de la familia simplemente es la postura de la familia. Tú tienes que saberla porque puede que te peguen cuando salgas de la consulta, ¿no? ¿Por qué le contó si que no y pum? Tú ya vas preparado, le conté, corres, ¿no? Tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Porque cuando uno se enfrenta a un paciente frente a una mala noticia, se enfrenta al paciente y también a la familia. De hecho, hay pacientes que cuando les cuentan la mala noticia, se callan y no reaccionan. Me acuerdo de un amigo que es diabético, tiene 20% de visión, porque lo diagnosticaron de diabetes hace 25 años, hace 20 años hizo problemas de visión y nunca tuvo tratamiento. Entonces luego hicieron un estudio, lo encontraron incapacitado y lo botaron de trabajo, cuando lo jubilaron. Y ahora que 20%, o sea, de sombras, ¿no? Y hace poco le han cortado 2 dedos del pie. Pero no toma la medicina, cada vez que va al hospital con 600, 500 de glucosa, ¿no? Pero pregúntale al paciente. No habla. Estás tomando tu medicina y te mira. Y luego prende su radio y se escucha su radio. Es su vida ahora. Pero eso que le pasa al paciente es un problema para el médico, es un problema para la familia, porque la esposa no sabe qué hacer, ¿no? Hay que conocer cuál es la postura de los familiares. Y luego viene lo que ha comentado usted, lo que es un poco técnico, buscar el momento. No todos los momentos son buenos. O sea, no lo van a abordar al paciente cuando está haciendo anestesia, pues, ¿no? No es un buen momento. Yo creo que un momento que sea calmo, donde haya tiempo para reflexionar. El lugar es importante, no van a hacer una comunicación con la noticia en un pasillo, ¿no? Menos en la calle. Hace el presidente borra, doctor, ¿se vieron los resultados? ¿Qué dicen los resultados? Tú sabes los resultados. No, si en la calle, ¿qué quiere el paciente? Sí, ya se los resultados, vamos al consultorio, te espero a las 5, ¿no? Hay que buscar el lugar adecuado. La información que demos debe ser precisa. Aquí todo lo que digas puede ser usado en contra, ¿no? Y es más, aquí sí se usa el animal, ¿no? Dice, doctor, ¿y qué sale en mi biopsia? Un carcinoma intraductal, ¿no? Se conservan las membranas. Ya. Doctor, ¿y qué es eso? Y ahí le explicas un poquito, ¿no? Pero hay que dar el nombre técnico, ¿no? Así no lo entiendan. Hay que darlo y luego explicar. Nunca hay que dar más de lo que el paciente quiera saber, ni más pensando en lo que queremos contar. A veces tú tienes que... Pero hay un tratamiento único.
Stop, todo lo que tienes que decir y esperar que el paciente te pregunte. Porque es importantísimo que después de haber comunicado, como decía su compañero, te quedes al lado del paciente y no tengas que irte a hacer otras cosas. Muchas veces pasa eso, ¿sabes qué? Tienes un infarto, vamos a ver qué pasa contigo, ya regreso. Y el paciente se quedó con 1000 dudas porque cuando escuchas infarto ves muerte al lado. No sabes que en un infarto se puede tratar, hay trombolisis, hay mil cosas, ¿no? Pero lo dejaste en ascuas al paciente. Tú tienes que agarrar, estás haciendo un infarto agudo miocardio y vamos a iniciar tratamiento. Tú preguntas si el paciente va diciendo qué va a pasar, qué voy a hacer, voy a comer chancho, ¿no? Voy a tomar mi Viagra, hay mil cosas que te va a preguntar el paciente. Y tú tienes que estar ahí para poder responder. Pregunta aquí. ¿Es correcto que haya expresiones de afecto vinculadas a la mala noticia? ¿Cómo debemos actuar si el paciente se pone a llorar? ¿O si el paciente se pone a gritar? ¿O si el paciente te abraza y llora contigo? ¿Qué hacemos? ¿Es correcto? ¿Qué creen? Yo creo que hay que reaccionar de manera convencida. O sea, por ejemplo, si me da un abrazo, lo voy a botar, ¿no? Pero tampoco es que. Sí. Y también ser prudente tanto con las expresiones de apoyo que digas, por la relación que tengas con el paciente, porque si se lo comunicas a un familiar, es un paciente con el que estás encariñado. O sea, hay veces en las que se sale el lado humano y le dices cosas que tal vez no son muy adecuadas, ¿no? Pero por eso ser prudente. O sea, yo creo que a lo largo de la vida médica van a aprender ustedes a manejar las emociones de tal forma, espero que lo hagan, que expresen que están preocupados sin necesidad de que emocionalmente se muestren preocupados. Si un paciente llora, al paciente hay que dejarlo llorar. Está en su derecho de llorar. Llorar no es malo. Lo malo sería que te pongas a llorar con él. No. El paciente llora y tú respetas ese llanto y lo acompañas. ¿No? Pero no más. Si el paciente te abraza, tú cálidamente recibes el abrazo. Doctor, y tú recibes el abrazo. No te vas más allá del pecado, no te preocupes, yo voy a estar contigo. No. Si el paciente grita, pues ahí hay que tener un poco de cuidado, porque si estás en tu consultorio privado, bueno, podrías dejar que grite el paciente. Pero si estás en el consultorio público y al lado hay otro paciente que está gritando más fuerte, más allá otro paciente grita y se vuelve un griterío el asunto, tendremos el caos y ahí sí a veces hay que contener. ¿No? Pero hay que contener sin dejar de mostrar preocupación. Cállese, que esto no es un mercado, no hacer eso, ¿no? Uno puede llamar a la calma, ¿no? Y a veces es necesario evitar que se pierda el foco de lo que se está haciendo en ese momento. Lo que hay que evitar es malas interpretaciones, ¿no? A veces un abrazo se puede malinterpretar, por ejemplo, ¿no? O una expresión, no se preocupe, yo voy a estar contigo, a veces puede ser mentira. No hay que mentir en ese momento para calmar, no se justifica. Solamente hay que estar ahí, contener, acompañar, mostrar preocupación, que no es mostrar afecto, ¿no? A veces es una cosa que dice mi mamá siempre, me hace más enfermo, yo digo, perfecto, voy a llamar a tal. Pero que me duele, voy a llamar a tal. Entonces tengo toda la agenda de los médicos que llamo cuando mi mamá se pone mal, yo nunca la veo, no puedo, pues, ¿no? Y yo intento minimizar lo que le pasa, ¿no? O sea, muchas veces me está doliendo el estómago, así que bueno, tómate esto, el matecito, la gelatina, no comas nada más hoy día. Pero puede ser otra cosa. Bueno, si tienes una preocupación mayor, vamos al médico. O sea que por las puras tengo un hijo médico. Ajá. Sí, pues, todos sus papás tienen por las puras un hijo médico. No van a poder tratar a su familia, pero sí van a poder conseguir los mejores médicos para su familia. Esa sí es su obligación, porque el compromiso se aplica a nosotros, ¿no? Así de simple, ¿no? No es ético, además, se siente uno. ¿Por qué no es ético tratar a un familiar? No son los mejores candidatos para una relación médico-paciente, porque antes son papá-hijo, hermano-hermana, ¿no? Es una muy buena razón. ¿Por qué más? Porque los sentimientos y efectos sobre los padres y la familia pueden primar sobre las decisiones que tomas. Ya, perfecto. Porque vas a generar una desproporción siempre. Porque vas a buscar lo mejor, así lo que requiere lo elemental.
resonancia, se le pone una radiografía, no solo problema, ¿no? O compremos el meropenem, con amor ciclogurámico, se resuelve el problema. ¿No? Vayamos a Lima, pero es una conjuntivitis, hay vino oftalmólogos, ¿no? Entonces, es mejor estar ahí, hacer eso, y buscar la persona que pueda resolver como corresponde el asunto. Perfecto. Dime. Eso aplica a pacientes sanos. Eso aplica a pacientes sanos. ¿Qué es un, hay Por pacientes ejemplo, sanos? una persona que quiere hacer un control, por ejemplo, que en vez de ir a un médico de cabecera una vez al año, te consulte y dice tu familia. O sea, como que para mandarle a hacer laboratorios. Ah, no, pero por ejemplo, yo hago órdenes a mi familia, pero nunca veo los resultados. O sea, nunca les interpreto los resultados. O sea, le digo, pero ya, para tener los resultados vamos al clínico, ¿no? Siempre vas a tener un amigo clínico al lado, ¿no? O sea, y ese amigo clínico, ven, ahora revísalo de mi mamá. De hecho, tú ya más o menos viste, ¿no? Pero no le vas a decir, ¿no? Además, ponte que le digas, pero estás bien, no te va a creer. Tú siempre dices que estoy bien, te va a decir, ¿no? Pero yo veo que acá hay un valor, tiene un eosinófilo y en la lista, en el control ahí dice de 0 a 2. Ahí dice de 0 a 2, ya tienes 1, está bien. ¿Estás seguro? Pero mamá dice 1 y está entre 0 y 2. No. ¿Y por qué no 0? No, que me lo diga el médico que sabe. Eso va a pasar. Siempre va a pasar. O sea, tú puedes indicar estudios, puedes, pero no es lo correcto que los interpretes. O sea, busca a tu amigo clínico, ¿no? A que tu familiar sí le crea y que sí le haga caso, porque estás con tu presión alta, toma tu captopril. No, tú no sabes nada de medicina, no va a tomar nada. En cambio, si va el amigo tuyo y dice, mira, está con la presión alta, si no toma usted su captopril todos los días, si no deja de comer sal, vamos a tener problemas, no se asusten, ya, por eso yo voy a hacerle caso. Porque usted sí sabe, hijo, ¿no? ¿Sobre eso algún comentario más? Ahora hablemos de la privacidad, privacidad o intimidad. Dice que la intimidad es un derecho humano fundamental. De hecho, es un derecho humano de esos de primera generación, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, consagrados, ¿no? Todos tenemos derecho a la privacidad. El derecho a la intimidad representa la protección del paciente en el entorno inmediato. Tenemos que proteger a nuestro paciente en su entorno inmediato frente a la intromisión, o sea, terceros que se metan, ¿no? Que no queremos que se metan, ¿no? En lo que se refiere a la información que nos ha dado, que tiene que ver con su vida personal, que es privada, ¿no? Sin intimidad no hay eficacia clínica. O sea, si uno no conserva la información que nos da el paciente para nosotros solamente, lo más probable es que ese paciente no confíe en nosotros y no nos cuente todo. Yo me acuerdo que una vez llegó un paciente con una fiebre de 40, lo revisaron y no encontraban nada y la fiebre no se iba, un día y medio, 2 días. Y un doctor, de los clínicos que había en esa época, ahora ya está viejito porque todavía sigue en el hospital, hizo algo que no sé por qué, hospitalización para estudio puso. O sea, nadie se hospitaliza sin un diagnóstico. Por lo menos yo he puesto fiebre de origen a determinar, ¿no? Que la fiebre ya podría catalogarse como un síndrome febril, pero bueno. Estudio y hospitalización para estudio. Pero no había nada en la historia de emergencia. Solo paciente refiere fiebre de 2 días. Fiebre llega a 40, no mejora. Nada más. El paciente tenía 28 o 29 años. Entonces, había otro doctor que lo recibe en piso y nos planteó un reto, ¿no? Dijo, quien encuentre la causa de la fiebre, ceviche. Vamos a un ceviche. Entonces los internos nos pusimos a dilucidar y nos pusimos a conversar con el paciente. Paciente joven, inquieto, sexualmente irregular. Lo revisamos todito y no tenía nada, ni un foco detectable. Hicimos todo, radioflector, examen de orina. Hasta que a alguien, un compañero del grupo, se le ocurrió revisarle el pene. Y en el pene encontró un brote herpético, pero de un herpes 2, que nacía de un herpes zóster, que nacía en el prepucio y se iba hacia la ingle. Pero era un herpes zóster en zona genital. O sea, ni el médico de emergencia
Cuando le hizo la historia, le revisó los genitales. Cuando llegó a piso, el interno que recibió en cama, le revisó los genitales. Y si no nos retan a buscar la causa, no le revisamos los genitales. Hubiera estado 5 días con una fiebre de origen le hubiéramos dado hasta antibiótico probablemente. Y no hubiéramos encontrado una lesión que la fiebre iba a caer al tercer día probablemente. Y luego iba a tener sus lesiones ahí que iba a ser cantado. Y el paciente tampoco le había mostrado la confianza como para que él cuente. Porque él contó, dijo, ay, pero me han salido unos granitos. ¿Granitos? ¿Dónde? ¿No? Ya era como que, ahí, ¿no? ¿Ahí dónde? Ahí, y ahí estaba. ¿No? Si un paciente no está seguro de que la información que nos está dando se va a custodiar, porque ¿qué pasa si vienen sus familiares a verlo? Y le pregunta al médico, doctor, ¿y qué es lo que tiene mi hermano, o mi esposo, o mi hijo? Y yo, bueno, tiene un herpes pues, genital. Y no era un herpes genital, era un herpes zóster, ¿no? De hecho, había un problema de fondo, no era VIH, era una enfermedad oncológica. Por eso es que había aparecido esta lesión. Y permitió hacer mucho más en el estudio de ese paciente. Pero si no hubiera una seguridad en que se va a custodiar esa información hasta donde el paciente permita, pregúntale al paciente está al tanto de lo que tiene, ¿no? Y él cuente si quiere, ¿no? No funcionaría la clínica, ¿no? Tiene que haber confianza para poder lograr que el paciente se desvista la boca, se deje meter el dedo. Las mujeres llegan a dar a luz, puede ser una mujer de 20 años, que solo ha estado con un solo hombre y te deja a ti verla desnuda, meterle la mano, hacerlo cada cierto tiempo, porque tiene que haber confianza y saber, porque no vas a ir a contar, oye, la vagina de tal chica había sido así, 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 ¿no? Hay niveles de intimidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un nivel que es un nivel físico, que puede ser violado cuando alguien te toca sin tu permiso. Están violando tu intimidad. Tú sabes hasta dónde permites el contacto físico. En la amistad, por ejemplo, eso es claro, ¿no? Tú puedes dar un abrazo, un beso, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay personas que te dan un beso y te dan la mano, ¿no? Porque no permiten un contacto físico que viole su intimidad. Y eso es importante, no debemos reconocer que los pacientes, de hecho, son de la mano nada más, ¿no? Darle un beso a un paciente, ¿no? Salvo que sea primo o un amigo personal, no correspondería. No hay que violar el nivel físico. Y es más, el nivel físico también puede ser mal interpretado, ¿no? Es diferente tocarle a alguien así, hola, que tocarle así, no, hola, ¿no? Es distinto. El mensaje que enviamos es diferente. Y más, cuando hay una relación vertical, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya yo vengo y, hola, yo soy el profe, ustedes son los alumnos, ustedes están como, hola, o sea, hay que tener cuidado con eso. Esa misma relación vertical hay con un paciente. Con los niños es mucho más delicado, ¿no? Mucho cuidado de cómo se aborda la intimidad cuando uno está tratando a un niño. Después hay intimidad informacional. Las historias clínicas, las bases de datos, tienen que ser muy custodiadas, muy cuidadas, solo de acceso a ustedes. A veces ustedes tienen historias clínicas en su consultorio privado, donde entra la enfermera y la ve, el técnico de la guarda lo ve, el recepcionista lo ve, y ahí aparecen cosas tan confidenciales, ¿no? Desgarro vaginal, grado 2, sexo rudo. No le interesa a ese personal, ¿no? O sea, hay que tener niveles de seguridad en el manejo de nuestra información. Y si quieren que la información trascienda a ustedes, el paciente tiene que autorizarlo. A veces, por ejemplo, tenemos que publicar el caso. Y así el caso sea anónimo, vas a poner la foto de la rodilla del paciente. Su rodilla, puede tener un tatuaje que solo lo conozca él y sus amigos, van a saber que es él. Hasta una foto de las vísceras, hay que pedir autorización para utilizar la historia clínica sin usar los nombres en una publicación de caso o en un caso clínico, ¿no? Y donde no debemos permitir que exista violación de la intimidad es cuando tomamos decisiones por un paciente o por otra persona. Es el más alto nivel de infringir la intimidad, ¿no? A nadie le gusta que nos digan qué vestido te vas a poner, pues, ¿no? O tomas eso y punto, ¿no? Ahí se pide permiso, se dan posibilidades, se informa para que el paciente acceda a tomar una decisión en base a lo que hemos recomendado. Dice, ¿podrá darse que el valor otorgado a la intimidad sea desproporcionado? O sea, ¿en qué casos podemos decir que la intimidad se nos va de las manos, que debemos violarla? Que le estamos dando demasiado
es respeto a la intimidad. Por ejemplo, cuando necesitamos, cuando promueve el aislamiento, la incomunicación y la hipocresía, ¿no? Cuando hay enfermedades que son muy sensibles, ¿no? Pacientes con TBC, por ejemplo, ¿no se da cuenta el prejuicio con el que se mira un paciente con TBC? Es ilógico, pero todavía pasa. O un paciente con VIH, no consideran con VIH. Cuando por ciertas información que se filtra, podríamos nosotros ser incapaces de ser solidarios, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente necesita, o una persona necesita que colaboren con ella económicamente o con la donación de algún medicamento, pero tú por intimidad, por respeto a la intimidad, no le cuentas a nadie ese problema. Por ejemplo, por más que la persona sí sea o sí quiera que pase eso porque necesita el apoyo, a veces en esos casos como que la intimidad es desproporcionada. Hay personas que cuando tienen problemas de salud incluso lo publican en redes para que los apoyen, ¿no? Hay como que la intimidad se abrió, ¿no? Otra razón por que la intimidad está desproporcionada es cuando hace más vulnerables a los individuos, ¿no? En vez de favorecer su comprensión. El caso del VIH es un ejemplo típico. Es como que combatir la rabia con más rabia. O sea, si tiene VIH, en vez de negarlo y ocultarlo, hay que empezar a normalizarlo. O sea, hoy en día tener sexo con una persona VIH positivo en tratamiento es menos riesgoso que tener sexo con una persona que desconoce su estatus VIH. O sea, una persona VIH positiva en tratamiento que está con indetectable es igual a intransferible. No se transfiere. O sea, es así, de cabellazo. O sea, es más chévere saber que está en tratamiento y tener intimidad que ir a la sala y tener intimidad sin protección con alguien que conociste en la discoteca y que nunca se hizo un VIH, ¿no? Y que si se fue al hotel después de la discoteca contigo, probablemente lo he hecho con varios antes, ¿no? Entonces, es mejor a veces conocer sobre un tema antes para hacernos menos vulnerables al rechazo. Ampara el fraude y el delito. A veces utilizamos temas vinculados a la intimidad para vender algo que no es lo correcto, ¿no? O un estatus que no es el correcto. Por eso a veces es bueno desenmascarar verdades para evitar que nos engañen, ¿no? Como esos pacientes que vienen y te piden, doctor, ¿qué estoy con cáncer? O sea, ¿me puede ayudar? Necesito dinero para mis, ¿no? Pero tú puedes estar la historia clínica del paciente y revisarlo y darte cuenta que no tiene cáncer, que tiene una adicción, por ejemplo. O sea, a veces la intimidad puede generar fraudes y a veces hasta delitos, ¿no? A veces la intimidad puede perjudicar el bien público, ¿no? Esos pacientes que tienen trastornos mentales y empiezan a contagiar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a veces es bueno decir que es una persona que está enferma y está generando un daño al bien público, a la salud pública del resto de personas con las que está interactuando, por ejemplo, ¿no? Bueno, afianza la idea de que el interés público es opuesto o ajeno al interés propio. Moral privada, moral pública, ¿no? Lo mismo que hace un rato. ¿Y qué es? Hemos hablado hablamos de confidencialidad, hemos hablado de intimidad, hablamos de confidencialidad. De hecho, la confidencialidad es el nombre técnico que utilizamos en medicina y en otras carreras de la salud para hablar de la protección de la intimidad. O sea, la confidencialidad es como definimos nosotros, los profesionales de la salud, la intimidad. Y para nosotros es más que un valor, es un principio, ¿no? Es un principio. Como se ve, la intimidad tiene un nivel informacional de proteger. Ese nivel nace el derecho a la confidencialidad, que evita que no se revelen los datos íntimos que son propios del paciente. También es un valor en las relaciones humanas, ¿no? Para no perjudicar las relaciones humanas hay que hacer la confidencialidad. De hecho, muchas veces prometemos ser confidentes. Eso pasa, por ejemplo, cuando nos casamos, prometemos ser confidentes. O cuando entablamos una relación médico-paciente, ¿no? Como dice acá, ¿no? Entablamos también confidencialidad propia, es natural de la relación, ¿no?
Y de hecho es inherente a ciertas profesiones. La confidencialidad es inherente a los médicos, a los abogados, a los sacerdotes y por ahí quizás con algunas de cosas más débiles a otras carreras, ¿no? Y para concluir, esa confidencialidad de la que hablamos hace un rato, para el caso del médico se llama secreto profesional. De hecho, hoy día es el Día Mundial de la Ética Médica y uno de los pilares de la ética médica es el secreto que los médicos guardan sobre las cosas que le pasan o que acontecer a nuestros pacientes, ¿no? El secreto profesional del médico es un derecho del paciente que protege la intimidad o confidencialidad que le ha revelado y que está en la historia clínica y que permite que la atención sea adecuada. El mayor ataque a los derechos humanos y la justicia es convertir al hombre en cosa o convertirlo en medio. Así decimos, o sea, el secreto profesional, en este caso el secreto médico, es la confidencialidad aplicada a nuestra información, ¿no? Muy bien, eso es lo que estaba diseñado para la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Queja? Muy bien, entonces aquí nos quedamos hoy día y nos reencontramos. La próxima semana no hay clase porque estamos en juegos florales, así que nos vamos en juegos florales. Y